son una de las mamás que llevaron adelante este caso, porque hay un sacerdote, el sacerdote, el cura tuvo, porque finalmente fue juzgado, 15 años, ¿no?, de prisión por abusar de niños de entre 3 y 5 años, ¿no? Sí. Exacto. Esto pasó en un jardín de San Pedro y también condenaron al portero. ¿Es así, Carlita? Así es, Maju, ¿cómo están? ¿Cómo te Hola, va? buenas Gracias, tardes a gracias todos a los que las están dos. ahí. Gracias por Bueno, hablar con gracias nosotros. por darnos un tiempito. Bueno, la verdad que sí, se condenó al cura y al portero, eran 3 imputados que fueron a juicio. Sí. El cura Tulio Matiusi, el portero Anselmo Ojeda y la preceptora María Rubíes. Los 2 masculinos fueron condenados a 15 años de prisión y la preceptora, sí, ¿por qué no? ella fue beneficiada con la duda. ¿Sí? Acá hay que condenar con certezas y había pruebas, pero no fueron suficientes, entonces había dudas y quedó absuelta. Claro. Y ahora, Carla, si querés, ¿no?, los detalles que vos quieras, ¿cómo empieza toda esta pesadilla? Digamos, ¿cómo se empiezan a dar cuenta ustedes o vos lo que pasaba con tu hija? Mira, Maju, yo soy la primer mamá denunciante, ¿qué quiere decir? Que fui la primera que detectó o que mi hija habló y que yo pude darme cuenta que algo grave estaba pasando. Entonces, la verdad que los abusos, sabés que son como muy frecuentes, se sabe que son muy frecuentes, pero en un cerebro de una persona normal no entra la posibilidad de pensar que un hijo, frente a ciertos síntomas que viene haciendo, tienen que ver con un abuso. No, imposible, no lo podés pensar. Yo creo que hay algo en la cabeza que para protegerse no lo une, no sé qué te pasará, digo, pero uno no puede pensar eso que le pasa a un hijo. No, y sin embargo, mi hija venía presentando síntomas durante el año, pero la verdad que uno los asocia a otras cosas. Empezó el jardín en salita de 3, era salita de 3, tenía 2 años y 10 meses en ese momento. Empezó a perder el control de esfínteres, empezó a llorar a no querer ir al jardín. Pero las mamás, ¿qué hacemos? Lo confundimos con una cuestión de adaptación. Claro. Raro, porque ya venía de un jardín maternal, por lo cual no tenía dificultad de adaptación. Entonces, bueno, empezó a tener una serie de síntomas llamativos que son enfermarse continuamente, alternaba el control de esfínteres, después, qué sé yo, sí empezó en un momento a decir algo referenciado a la zona genital que le dolía, entonces la llevamos a una pediatra, la pediatra vio algo raro, pero nos dijo, ¿qué pasó acá, mamá? A mí y al papá, nosotros no lo relacionamos con una cosa como esta, y siguió pasando el tiempo hasta que en noviembre, después de pasar todo el ciclo lectivo, ella logra jugar y en el juego hacer las escenas de lo que pasaba en el jardín, ¿sí? Entonces yo, como mamá, que tengo un nene más chiquito, ella tenía, imagínate, 3 añitos y yo tenía uno de 2, estaba todo el lugar adaptado para que jueguen ellos, estábamos mirando dibujitos con el más chiquito, y en eso escucho que ella, en el juego, dice, y se lo hace a los muñequitos, que en el jardín Julio era malo y le hacía cosquillas en la cola a las nenas cuando iban al baño a hacer caca. Ahí, yo soy psicóloga. Me vuelvo loca. Hice una maestría en el exterior en niños y demás. No sabía de abuso, ¿sí? Porque los psicólogos no nos forman en abuso, es una formación aparte. Pero sí, al escuchar esa frase, para mí fue un insight donde mi cabeza dijo, acá pasó algo. Y no hay vuelta atrás. Me fui al jardín pensando de que era un niño este tal Julio, ¿no? En el jardín la verdad que encontré la peor de las respuestas, que es ignorarte, se rió la directora porque yo filmé la situación y se la mostré y la directora se rió, le pedí una nueva reunión y le costó dármela. Bueno, a partir de ahí la nena no fue más al jardín, consultamos especialistas, a Patricia Visir, que es era presidenta de la Asociación Argentina de Abuso Sexual Infantil, nos fuimos a Rosario, tratamos de ir a profesionales especializados que nos puedan guiar realmente sobre esto, porque yo como psicóloga sabía que en una ciudad chica como San Pedro no iba a haber psicólogos que pudieran dar respuesta a un diagnóstico especializados, claro, porque es algo muy específico. Y bueno, ahí arrancó el calvario, Maju, que como ya te digo, en esa primer charla que ella dice, ella ya nombra a otros niños, ¿sí? Y después con el tiempo empezó a aparecer que no solo era un imputado, sino que eran 2 o 2 personas y después eran 3 con el tiempo.
Ahora, Carla, perdóname que te interrumpa un segundito. ¿Quién es Julio? ¿El cura? Bueno, después lograron contar de que Julio era Tulio, que es el cura, que se llama Tulio Matiusi, y que Anselmo Ojeda, el portero era el primero que surgió en los relatos de los niños. Después de que yo denuncio, que logro las psicólogas especializadas que me informan cómo preguntar, cómo tenía que abordar la situación, ella empieza a hablar y cuando habla lo nombra sobre todo al portero y a la preceptora la nombraba también, media incluida, y al cura lo nombraba por arriba. Ella iba de a poco, porque estaban muy amenazados. Claro. Estamos hablando de chicos de entre 3 y 5 años, no nos olvidemos de esto, ¿no? Estamos hablando de niños muy chiquitos, de más casos que, Carla, corregime, se fueron sumando casos y hay pruebas por todos los casos. Digamos que estos tipos fueron condenados, solo el sacerdote y el portero, no la preceptora. Claro, la preceptora queda fuera por falta de pruebas. Años, cuando la acusación pedía 33 años, la fiscalía pedía 28 años, y que no solo que son solo 15 años, que podés decir, bueno, hay una condena, sino que están esperando que la condena quede firme, lo que hablamos siempre, Maju, de la justicia y de los tiempos de la justicia en la Argentina. ¿Cómo espera esta gente que quede firme la condena? Con prisión domiciliaria en su casa, muy cómodos, muy calentitos, con tobillera. Pero son madres ustedes, Carla, que se han sobrepuesto además a una presión política monumental. Sí, pues estamos hablando de la iglesia, ¿no? Porque no estamos hablando del arzobispado de San Nicolás y estamos hablando de una figura muy fuerte para la política de la Iglesia Católica en la Argentina, como el obispo de San Nicolás, Hugo Santiago, que Carla llegó a decir el obispo, o sea, el jefe de los abusadores, para encubrir a estos abusadores ahora sentenciados, llegó a decir que tu hija había sido abusada por su abuelo. Que lo que él creía o de lo que él estaba seguro era que tu hija había sido abusada por su abuelo, que los culpables no eran los del jardín Belén de San Nicolás. Quiero que además mencionemos el jardín, ¿no? Porque el jardín sigue abierto y sigue recibiendo plata del Estado como todos los jardines católicos de la Argentina. Exacto. Nos sometimos a, ¿cómo llamarle? La verdad que no sé cómo ponerle la palabra, pero fue denunciar. En un momento yo dije, siento que me están castigando por denunciar. Sí, bueno, ¿Por es lo qué? que pasa. Porque intentaron culpar a mi papá, intentaron meter a mi familia en un pueblo chico, era o nos eligen a nosotros o eligen a esa familia. Claro. Y la verdad que se convirtió en un Boca River de una familia contra la iglesia cuando esto nada tenía que ver. Y cuando había 4 casos más que se sumaron después de que yo denuncio y hago reuniones, donde hay 4 nenes más que se le está faltando el respeto a esas familias también. Claro. ¿No? Ahora, Carla, una vez que se consigue la condena, ¿no? Esto fue hace muy poco, además, ¿no? Fue hace, fue hace muy poquito. Una vez que se logra la condena, estos 15 años, que todavía sabemos no están firmes, pero al menos se lograron, ¿cambió la percepción del pueblo respecto a ustedes? ¿O todavía hay gente que sostiene la inocencia de Tulio? Bueno, te la paso, Anita, para que te conteste. A ver. Sí. Ana. Hola, Ana. Gracias. Gracias por hablar con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio. La verdad que en un principio estuvimos muy solos. Éramos las familias, las 5 familias denunciantes y nadie más. Pero bueno, siempre seguimos por nuestras hijas, ¿no? Nuestros hijos. Y con el correr del tiempo, sí, después de las cámaras Gesell, la gente fue como escuchando, empezó a escuchar, porque se quedaba mucho acá en un pueblo chico, ¿no? Con lo que decían en el jardín, con lo que era intrafamiliar y demás, pero nadie investigaba la cuestión o preguntaba o consultaba. Y después, bueno, cuando ya hubo cámaras Gesell positivas, cuando ya hubo una prisión preventiva, o sea que el cura estuvo 4 meses preso junto con el portero, nada más que al cura lo sueltan, el portero no. Ahí es como que la gente empezó a mirar un poquito más. Y hoy en día sí, la verdad que hoy en día tenemos mucho apoyo de la ciudad, pero siempre quedó la parte de la iglesia y del jardín que nos defienden. Ellos, por más que sean culpables hoy en día, o sea, seguimos siendo los mentirosos, seguimos siendo los que locos. Compramos, los que... Algo súper importante para contarles es que el jardín lo que hacía era, por ejemplo, cuando ellos estaban yendo presos al año de que nosotros denunciamos, después que los nenes hicieron las cámaras Gesell, un grupo de padres del jardín fue a hacer un abrazo simbólico a los ladrillos. No, un horror. Por favor. Y aparte de eso, el obispo vino a San Pedro
a una procesión del Día de la Virgen y dijo, están en los medios, y dijo que él creía en la inocencia de ellos tres. Aparte de decir eso, mandó un colectivo de gente a rezar para que los liberen. Ay, y hoy en día pagan a los abogados. Hay cartas donde él envió diciendo de que yo soy la que invento toda porque soy psicóloga y lo generé una psicosis masiva y que mi papá era el verdadero abusador. O sea, sinceramente esto fue tremendo y el jardín, y a nivel educativo, la DIPG, la Dirección General de Escuelas, nadie hizo nada, nadie apareció. Eso es una de las cosas más graves. Que el jardín siga funcionando es gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo. Pero no cerró un día más. No, por eso es gravísimo. Y además los testimonios también de la directora y de las maestras, que ahora también se les abrió una causa. A 2 de ellas se les hizo un falso testimonio, uno de ellas a la directora y a la maestra de nuestras hijas. También se les va a abrir una causa por el futuro. No me cabe la menor duda. Es que fíjate que la iglesia los condenó, o sea, la justicia los condenó, pero a la iglesia no le importa. Pero no les importa. importa La justicia divina. No les importa. La justicia de verdad, la terrenal, no les importa si los condenan. Bueno, por eso creo que vamos a ver ahora, Maju, un material importante en ese sentido, porque aquí, en este material, apelan al derecho canónico, que es el derecho de la iglesia, que frente al derecho, al Estado de Derecho, frente a las leyes de un Estado, por supuesto que no existe. Por supuesto que no existe solamente en el Estado que es el Vaticano, que es un país, digamos, ahí sí. Pero luego, en el resto de los países no se puede apelar al derecho canónico. Es una locura.